Gracias a Dios, y le vamos a pedir que Él sea quien nos enseña, que Él sea a través de su Espíritu Santo quien toma de lo de Jesús y nos lo revela a nuestro corazón. Inclinen su rostro, por favor, cierre sus ojitos. Padre bueno, en esta mañana, delante de tu santa presencia estamos. Nos disponemos, Señor, para aprender de tu palabra, y te pedimos que seas tú quien ministra hoy a las familias de la iglesia. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu dándonos a conocer, Señor, el propósito que tú tienes, ese propósito eterno al haber creado la familia, Señor. Que seas tú, Padre amado, dando luz en nuestro corazón, Señor, para guiar nuestra vida, Señor, en esa instrucción bíblica, para poder andar, Señor, fielmente a tu palabra, en tu propósito. Señor, que en nuestra mente no hayan argumentos, que en nuestra mente no hayan conceptos, Señor, sino que le demos lugar, Padre amado, a la administración del Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Que seas tú quien nos hablas, quien nos diriges, quien nos instruyas, quien nos orienta, Señor. En esta mañana, Padre amado, en tu presencia colocamos nuestra necesidad, la ansiedad de nuestro corazón, Señor, y nos abandonamos a tu cuidado, Señor, y te pedimos que podamos ser esa buena tierra en la cual cae esta semilla, se arraiga, fructifica, crece y produce más fruto, se multiplica, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento, y te pedimos, Dios de la gloria, que sea de mucha bendición, Señor, y que hoy se marque un antes y un después, Señor, luego de haber aprendido tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar inicio. Para ello, le invito para que abra su Biblia en Génesis 1:27. ¿Dónde empezó todo? Empezó con Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el único que tiene el poder para crear todas las cosas que vemos y aún las que no vemos, las que ignoramos. La misma ciencia no ha podido descubrir cuál es el fin del universo que Dios ha creado, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Y ese Dios fue el que creó la familia. En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra ¿qué? Los creó. Allí se dio el origen a la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer y le dio una instrucción, y él dijo que se multiplicasen, que llenaran la tierra, que fructificaran, que labrasen de ella, ¿cierto? Que se alimentasen de ella, y allí a través de ese mandato fue que se dio origen a la familia. Adán y Eva, esos dos primeros seres humanos que Dios creó con un propósito, Dios permitió que se uniesen. Si hubiera sido solamente Adán, no hubiese familia. Si hubiese sido solamente Eva, no es posible la familia, pero a través de la unión de un hombre y una mujer es que permite Dios que se creen y se multipliquen los seres humanos. Y allí se dio origen a la familia. Y hay un detalle que me llama particularmente la atención. Todo lo que Dios creó al finalizar el contexto de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Porque todo lo que Dios hace es que bueno. Así pasó con la noche y el día, así pasó con las aguas y la expansión, así pasó con el sol, la luna, las estrellas, así pasó con la tarde y la mañana, así pasó con los animales terrestres, los acuáticos, los árboles, la vegetación, y vio Dios que era que bueno. Pero si nosotros vamos ahí una hojita más adelante al capítulo número 2, en el verso número 18, vamos a encontrar una particularidad, y es que cuando Dios vio al hombre solo, dijo que no es bueno que el hombre que esté solo. Fue la única parte en la creación en donde Dios vio que no es bueno que el hombre que esté solo.
Y no vamos a tomar este versículo únicamente en la parte de masculinidad, sino lo vamos a tomar en el concepto general. El hombre, con todo el beneficio que tenía en la creación, no era bueno que estuviera solo. Dios le dio una ayuda idónea. Dios le dio una familia. Allí Dios nos deja ver que el ser humano fue creado para vivir en armonía, para vivir junto a otro, que no es buena la soledad, sino que Dios quiere que el hombre esté rodeado. Y muchas veces durante la escritura el apóstol Pablo resalta también que dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que Dios nos dio una potestad y podemos ser miembros de la familia de Dios. Entonces Dios siempre ha resaltado que la unidad. Cuando Jesús oró al Padre, Él le pedía que ellos sean ¿cuántos? Uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Dios colocó en los seres humanos una dependencia de los unos con los otros, porque no es bueno que estar solos. Entonces se instituyó un orden, ¿cierto? Instituyó unas responsabilidades, instituyó ciertos roles que se deben cumplir, pero Dios lo creó para habitar en armonía. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitad, ayúdeme por favor a terminarlo, habitar los hermanos como juntos y en armonía. No es bueno cuando en una casa está llena de manjares, pero la unidad familiar está rota, está quebrada. Dice que mejor es un bocado, ¿cierto? Seco de pan, ¿cierto? Que una casa llena de ¿qué? En paz ese bocado, que una casa llena de contiendas y llena de manjares. Entonces, vamos entendiendo que el propósito de Dios para el ser humano fue convivir junto a otros. Fue convivir junto a otros. El origen de las familias es un tema que ha sido hoy en día objeto de debates. La antropología dice que el origen de la familia se encuentra cuando comenzaron las alianzas matrimoniales entre grupos con diferente descendencia y fortaleciendo los lazos sociales. La antropología, ¿sí? Las sociedades primitivas dicen que la familia podía estar organizada en clanes o grupos de parentesco donde la figura de la madre y los hijos era la central. En la antigüedad la familia se entendía como un grupo de personas que vivían bajo el mismo techo. Eso lo vino a descubrir la ciencia, pero Dios ya lo había hecho. Dios lo hizo y es tan importante la familia que tiene un lugar dentro de los 6 días que duró la creación. Así como el día y la noche no pueden cambiar, así como el sentido de traslación y de rotación de la tierra no pueden cambiar porque Dios lo hizo así, así como el cielo no se puede unir con las nubes, con el mar no se puede unir con las nubes, tampoco se puede cambiar lo que Dios ha establecido para el ser humano. Pero hoy en día muchas definiciones han surgido, ¿cierto? Tratando de acomodar una cantidad de ideas, pero lo que Dios creó, ¿qué pasa? Así lo ha establecido y nadie lo puede tergiversar. La familia es una bendición y Dios tiene un propósito con ella grande. La familia ha sido una institución importante en la reproducción de la sociedad y en la creación de redes de apoyo social, lo dice la ciencia. Pero Dios ya había dicho que no es bueno que el hombre que estuviese solo, como ser humano. ¿Listo? Como ser humano. El origen de la familia se puede entender desde diferentes perspectivas, pero se puede considerar que la base de la familia se encuentra en la unión entre un hombre y una mujer y luego se desarrolla en diferentes estructuras familiares a lo largo de la historia y en diferentes sociedades. Hermano, no sabemos qué necesidad tiene la familia que está representada en la persona que usted tiene a su lado atrás, o en su vecino, en la casa. No sabemos cómo es la convivencia
de puertas para adentro. Porque todos tratamos de estar bien, cierto, presentados ante la sociedad, pero no sabemos qué necesidad hay en las familias. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Primero, porque se ha dejado de lado las instrucciones de Dios. Pero segundo, también porque hay esperanza para que esa situación cambie. Amén. Porque todo puede que ser restaurado. Vamos a ir a Romanos capítulo número 12, versículo número 10. Allí dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Me encanta porque en la Biblia hay dirección. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Allí hay directrices, pero también hay instrucciones, cómo hacerlo. Y es nuestro papel ceñir nuestra vida a esa dirección y a esa instrucción. Y debemos ocuparnos en saber qué es el amor fraternal. Porque no podemos amar a nuestra manera. Allí Dios, a través del apóstol Pablo, enseña que el amor entre unos y otros debe ser con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, cuando yo quiero darle lugar a Dios en mi familia, lo que debe predominar en mi vida debe ser el amor de los unos por los otros. No dice el amor hacia sí mismo. Y más adelante vamos a ver una cita en donde nos enseña muy claramente a qué se refiere ese amor. Pero fíjese que ya comienza a desmontarse la idea egoísta de pensar solamente en mí, en mi bienestar, en mi crecimiento, en mi casa, en mis proyectos, en mis intereses, para darle lugar a qué? A otros. Entonces, resalta que nos amemos los unos a los otros con ese amor fraternal. Y aquí es donde comienza esta palabra a penetrar en nuestro corazón, a discernir. Aún nuestros propios pensamientos quedan descubiertos ¿a qué? A la luz de la palabra. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia? Y no está hablando únicamente de que de los que habitamos bajo una misma casa, bajo un mismo techo, sino aquella familia que consideramos lejana. Porque nosotros decimos, sí, Dios es grande, Dios ha hecho una obra maravillosa, Dios ha cambiado mi vida, cambió mi corazón, pero ¿cómo está esa parte de amor unos con otros? Porque muchas veces hay fricciones, es normal, muchas veces hay diferencias. En otras oportunidades, en otros casos más duros, hay violencia, hay malos tratos, hay peleas. No parecen familias, sino parecen que enemistades. No se pueden ver, no se pueden encontrar, no se entra si está fulanito o fulanita. Pero aquí Dios nos está llamando a que nuestro amor sea lo que predomine. Aquí es donde nosotros comenzamos a quitar el orgullo de nuestro corazón. Aquí es donde yo me quito de ese primer lugar para dárselo a quien lo merece. ¿Cómo está ese amor fraternal en cada una de nuestras vidas? ¿Cómo está esa relación entre los padres y los hijos? ¿Cómo está esa relación entre los hermanos? ¿Cómo está esa relación entre los abuelos? ¿Cómo está esa relación con la familia del esposo, de la esposa? ¿Cómo está esa relación entre los primos? ¿Cómo está esa relación con el que me debe o yo le debo? Hasta allá tiene que alcanzar nuestra evaluación en esta mañana, porque nos dice, amados, que los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, prefiriéndoos
los unos a los otros, no dice evitándonos los unos a los otros. Si nosotros queremos ver cómo va creciendo la obra de Dios en nuestra vida, aquí tenemos un indicador bastante claro. Más adelante vamos a ver cómo Jesús dijo que si lo amamos a Él, guardamos que sus mandamientos. Más adelante vamos a leer la cita bíblica donde dice que un mandamiento nuevo Él nos da, nos instruye, ¿cierto? Y nos dice que nos amemos. Muchas veces creemos que la nueva vida en Cristo es únicamente algo dominical, algo que solamente se limita a la Biblia, a la oración, al ayuno, algo que solamente se limita a lo dominical. Pero cuando nosotros vamos a profundizar en la palabra, cuando nos detenemos y le damos lugar a que el Espíritu Santo ministre nuestra mente y nuestro corazón, comienza a redarguirnos, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando le damos lugar a esa utilidad en nuestra vida, entonces comenzamos a entender que todavía tenemos muchas cosas en las cuales trabajar. Entonces, la idea de todas estas enseñanzas es poder, a través de una temática, darle lugar ¿a quién? A Dios en la familia, en nuestra familia. Que seamos como Cornelio, aquel centurión que recibió una instrucción de un santo ser que le dijo que fuera hasta el otro lado y llamara a Pedro y que él le iba a hablar palabras, cosas que era necesario que hiciera. Pero Cornelio, en su diligencia, no solamente se quedó él esperando. Cuando Pedro llegó allá, a donde estaba Cornelio, halló la casa llena de toda su familia y de sus amigos más cercanos. Que nosotros podamos ser esas personas diligentes, que no solamente nos gozamos y celebramos lo que Dios ha hecho con nosotros, sino que extendamos y alcancemos también a los nuestros y traigamos para que ellos escuchen que palabras y cosas que son necesarias que hagan. Amén. Y dentro de ellos está nuestra familia. La familia siempre va a ver nuestro testimonio, el cómo nosotros actuamos. Y cuando hay una falla, lo primero que van a decir, y eso que es que cristiano. Entonces, amada iglesia, es para que nosotros hagamos un alto en el camino. No muy largo porque hay que avanzar, pero que ese alto sea definitivo y comencemos a alinear nuestra familia al propósito de Dios. En el versículo número 13, allí de Romanos 12 dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando que la hospitalidad. Aunque allí se refiere a las personas que tenían la misma fe, nosotros podemos ver que Dios es un Dios que instruye acerca de compartir, acerca de practicar la hospitalidad, ¿sí? Acerca de disfrutar los momentos en que en casa, en familia, no solamente lo solitario, sino que practiquemos esa hospitalidad y compartamos. Si nosotros no le damos lugar a Dios, va a pasar lo siguiente. Abra su Biblia, por favor, en Salmos, capítulo número 127, en el versículo número 1. Salmos 127, 1. Allí dice, si Jehová, ¿qué pasa? No edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dos aspectos importantes a resaltar acá. El primero, que una casa debe ser edificada. Que la casa debe ir ¿en qué? En aumento, en crecimiento. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva, les dijo que se multiplicaran, pero que también que fructificaran, ¿cierto? Y el propósito de fructificar es que cada fruta lleva una semilla, ¿cierto? Y que esa semilla sirve para el sustento, pero que a su vez genera una semilla que produce ¿qué? Más fruto. Entonces, cuando Dios formó la familia, fijó también un propósito de crecimiento, de crecimiento.
Se supone que si estamos dos es para qué, para trabajar juntos. Se supone que si hay más es porque los hijos van también a qué, a apoyar. Y no solamente estoy hablando de lo material, de lo económico, también de lo moral, también de lo espiritual, ¿sí? Porque hay un propósito de Dios que atraviesa todas las áreas de nuestra vida, pero Él dijo que si no está Dios edificando esa casa, ¿qué pasa con su trabajo? Es en vano. Yo sé que todos acá nos levantamos motivados, ¿cierto? Nos levantamos, algunos más tempranos que otros. Nos levantamos y vamos al trabajo, ¿cierto? Motivados. Pero si nosotros no le damos el lugar y no le damos el espacio a Dios en nuestra casa, va a resultar en que en vano todo ese trabajo. Y vamos a recibir solamente que recompensa aquí en la tierra, mas no vamos a hacer tesoros en el cielo. Todos venimos a este mundo sin nada, ¿verdad? Cuando nacemos. Pero también nos iremos algún día a partir a la presencia del Señor sin nada. Pero resulta que si nosotros le damos lugar en nuestra casa a Dios, Él va a ¿qué? A edificarse esa casa. Los que trabajamos acá, sea varones o sean mujeres, que aportamos para el sustento de una casa, si no le damos lugar a Dios en nuestra vida, en vano resultará que ese trabajo. No es con un aumento de salario, no es con un cambio de país, no es con un cambio de empresa, es dándole lugar a quién, a Dios, para que edifique nuestra casa. La pregunta es, ¿cómo se le da ese lugar a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque todos tenemos esa necesidad. Todos tenemos esa necesidad. Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios que el sueño. No es con una jornada extensa de trabajo que se edifica una casa. ¿Recuerdan la viuda? Cuando no tenía nada, cuando solamente esperaba que la muerte, ¿cierto? ¿Qué le dijo el profeta? Cambie de ciudad, cambie de trabajo. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes? Y ella con lo que tenía le dio lugar a Dios, y Dios ¿qué hizo? Permitió que se llenasen todas esas tinajas de aceite. Hermanos, es con lo que tenemos. Presentémosle a Dios lo poco que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos a comparación de un Dios tan grande? Cosas muy grandes. Pero saquemos todas esas vasijas y pongámoslas delante de la presencia de Dios. Digámosle, Señor, llénalas todas. En mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con mis hijas. Hermanos, no sabemos qué necesidad hay en las familias, pero que hay necesidad, la hay. Y es una necesidad grande. ¿Qué de aquellas familias que esperan que vuelva un esposo que se fue? Esposas que están destruidas, esposas que están sufriendo por el abandono de su esposo y del padre de sus hijas. ¿Qué de aquel muchacho que no se sabe nada de él, que tomó vicios, que tomó el licor, que tomó las drogas, que tomó las malas amistades, que tomó la calle? ¿Qué de aquellos lugares y hogares en donde hay una enfermedad terminal en niños, en ancianos, donde hay escasez, donde hay desesperación? ¿Qué de aquellos lugares y familias donde son desplazadas de sus países y la situación económica les obligó a irse? ¿Qué de aquellas familias? ¿Cómo les podemos decir? Bien, cuando está el papá, la mamá, la economía funciona, pero cuando son condiciones adversas, hermanos, allí también necesitamos que darle lugar a Dios. Sea quien sea su familia, hermano. Si está bien su familia, dele gracias a Dios. Pero si usted es una familia que tiene necesidad, es necesario que hagamos un alto en el camino y digamos, pere. No podemos seguir avanzando sin Dios.
Si nosotros seguimos sin Dios, uno para allá, el otro para allá, no es que yo opino que es por allí, dándole lugar a nuestros pensamientos. Acuérdese que la Biblia dice que todos los caminos al hombre le parecen que derechos y rectos, pero su final es que muerte. Pero démosle lugar a Dios en nuestra casa para que Él sea quien edifique. Cuando un niño se cae, ¿cómo se hace sentir? Llorando, ¿cierto? Y si se pegó más duro, pues así también es la intensidad de su llanto. Cuando un animalito está sufriendo, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús refirió la parábola de la oveja perdida, hablando de los fariseos, y decía que habían personas que no necesitaban de Dios, que se creían justos, pero en su propia ¿qué? En su misma justicia. Y él dice que refiere que si una oveja de esas está perdida, él deja las 99 y va por esa que está ya perdida. ¿Y cómo la halla? Llorando, la halla. ¿Cuál es el sonido de la ovejita? Balando, bueno, así. Y dice que la carga. Entonces, hermanos, lo primero que debemos hacer es como la ovejita que bramó por aquí. En oración, levantar nuestra voz y decirle: Señor, te necesito en en mi casa. Los varones que estamos en este lugar, no es con nuestra propia sabiduría. Como varones tenemos una cabeza que es Cristo, y Cristo tiene una cabeza que es ¿quién? El Padre Dios. Es dándole lugar a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Después en el versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos que en la puerta. Hermanos, somos seres humanos diseñados para habitar en familia. Marcos capítulo número 3, versículo número 25. Y mientras usted lo busca, piense en su casa. ¿Con quién convive usted en su casa? ¿Cuál es su familia? Sea pequeña, sea grande, sea una familia difícil o fácil. Allí hay una enseñanza tan sencilla de parte de Jesús que no puede ser contradicha. Dice: si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué pasa? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? No puede que permanecer. Si escudriñamos este versículo, es fácil entender cuál es el propósito de una casa: que permanezca. Primero se edifica, pero esa edificación tiene que permanecer, no destruirse, no agrietarse. Y todas las casas, para que se mantengan, necesitan un fundamento fuerte, y luego un mantenimiento. Pero hermanos, si su casa, si su familia o si mi familia se divide, no puede permanecer. El propósito de Dios para las familias es que permanezcan unidas. Unidas. ¿Cómo está su familia, hermano? ¿Cómo está mi familia? La pregunta también que yo me hago. Traigo a memoria a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, los tíos, las tías. ¿Cómo están? ¿Cómo estoy yo con ellos? Porque la idea es permanecer, no dividirnos. Pero si hay división, hermanos, no hay nada que se pueda hacer. Podemos seguir asistiendo fielmente, ¿cierto? Podemos seguir en búsqueda de nuestro propio crecimiento. Pero si dejamos de lado el amor por los otros, ese amor fraternal, hermanos, el apóstol Pablo dijo:
aún si tengo que, si hablas en lenguas angélicas, ¿cierto? Pero si no hay amor, ¿qué pasa? De nada que, de nada sirve. A mí me atemoriza mucho porque dice que en una enseñanza que en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos fuera a los demonios. ¿En tu nombre qué? Ayúdeme porque se me olvida. Eh, Sanamos los enfermos, ¿cierto? ¿A quién le está hablando? ¿A los de afuera o a la iglesia? A la iglesia. Que muchas veces se preocupan por buscar los dones, se preocupan por buscar solamente cosas, salida de pronto de de lo natural, pero que olvidamos darle lugar a las cosas que Dios ha instruido. Si no hay amor, lamentablemente hay personas que son muy seguidas por la gente, muy seguidas por la gente. Y en esta era digital, en donde en un momento se viraliza cualquier cosa, lo siguen, porque el hombre, el ser humano sigue tendencias. Perdóneme, suena un poco redundante. Hay tendencias y las personas van para allá. Y si de pronto hay una manifestación, pues la gente se va a ir por lo sobrenatural, pero olvida que lo esencial. Por eso es una palabra que penetra, discierne cómo está el amor fraternal, cómo está nuestra familia. Y allí vamos a tener una indicación de también cómo estamos nosotros. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede que permanecer. El propósito también de Dios para la familia es en lo espiritual. Deuteronomio capítulo número 6, versículos 5 al 9. Allí dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo qué, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es que estén las palabras sobre su corazón? ¿Qué es lo que lo va a gobernar? ¿Qué es lo que lo va a dirigir? ¿Qué es lo que debe direccionar toda nuestra vida? Y dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en donde, en tu casa. Amados hermanos, no hay nada más frustrante para el ser humano que vivir en contiendas. No hay nada más desmotivante para un niño, para un adolescente, para un joven, para una esposa, para una madre, para un esposo que vivir en contiendas. Aquí Dios mismo dice que esas palabras deben estar en el corazón y que estando en casa debe haber un diálogo, debe primar que la obediencia a Dios. Entonces venimos a mirar a nuestra casa, vamos a prestar atención en nuestra casa a ver qué es lo que se está diciendo. Muchas veces están las ofensas y es al que más ofenda. Muchas veces están los celos, las iras. Muchas veces está la maledicencia. Muchas veces está el doble sentido, la vulgaridad. Muchas veces está lo secular, la moda. Entonces hay un término común en el mundo, en la calle, y lo llevamos ¿a dónde? A la casa. Pero lejos está que se hable de las leyes y de lo que Dios ha establecido. ¿Qué hablamos nosotros, hermanos, en nuestra casa? En esos tiempos de familia hay camaradería, hay comunión, hay risas, escuchamos a nuestros hijos, escucha usted a su esposa, escucha usted a su abuelita, a su abuelito, escucha al tío, el chiste, la historia nuevamente del abuelo. ¿Será que se puede recibir a la otra persona, al suegro, la suegra, al cuñado, la cuñada?
¿Será que se puede practicar la hospitalidad? O muchas veces cerramos las puertas, ¿cierto? Y no, es que no me gusta y punto. Pero cuando vamos aquí, Dios nos dice que debemos ser ¿qué? Amables. Es complejo. A unos cuesta más que a otros. Pero cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, que hagámoslo. Hagámoslo. Amémonos unos a otros. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando ¿qué? Te levantes. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es difícil aquí discernir que el propósito de Dios es que en la casa esté presente la palabra de Dios. No es difícil entender que Dios quiere que en la casa, a puerta cerrada, en la intimidad de nuestra casa, se hable también de Él, de su propósito. Hermanos, los pensamientos que Dios tiene y el propósito que Dios tiene para la familia son propósitos y son pensamientos de paz, de bien, no de mal. Pero es necesario decirle, Dios, por favor, no sé cómo decirte, pero necesito que vengas a mi hogar, que vengas a mi casa, que tomes el dominio de esta situación, que me ayudes, que proveas, que cambie la situación, que hagas un milagro. Señor, no sé qué hacer. Con desesperación, llorar y derramar nuestro corazón y pedir ayuda al único que tiene esa respuesta y esa vida, que es Dios. Dele lugar, hermano, en su casa a Dios. Démosle lugar, hermanos, a que Dios tome la vida de nuestros hijos. Ellos se enfrentan a situaciones, el mundo para ellos es muy atractivo. El mundo es muy activo. Ellos parecen tener armas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser más eficaces que ellos. No es en número, no es con fuerza, no es con espada, ¿cierto? Ni con ejércitos, es con qué? Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. La parte central de este mensaje está en Romanos capítulo número 1, versículo número 28. El apóstol Pablo habla acerca de que ningún hombre es inexcusable delante de Dios y más bien habla acerca de la culpa. Pero nosotros vamos a tomar este mensaje y lo vamos a aplicar y lo vamos a focalizar en la familia. Dice allí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Es necesario, hermanos, si no lo hemos hecho, que aprobemos tener en cuenta a quién, a Dios. ¿Cómo es eso? Adán y Eva fueron creados y Dios mismo les dio una instrucción: de todo árbol del huerto pueden ¿qué? Comer, pero del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerán, porque ese día que morirán. Vino la serpiente, ¿cierto? Con astucia, tergiversó una palabra, la sacó de su contexto, le mostró vanagloria, le mostró poderío, le mostró cosas terrenales, y el hombre desobedeció. No aprobó tener en cuenta a quién, a Dios. Hermanos, hoy Dios nos está diciendo que practiquemos el amor fraternal, que dejemos de ser egoístas y nos amemos los unos que a los otros. Yo sé, hermanos, desconozco su situación. El apóstol Pablo también decía, él estaba inclusive decidido, si fuera posible para él dar su vida, pero él decía, yo quiero es que Cristo sea que formado en su vida. Yo no sé cómo podríamos solucionar humanamente un problema, pero vengo a hablarles a quien Dios tiene y envió a su Hijo para solucionar y darnos a nosotros esperanza y vida. Hermano, no sé si usted apruebe tener en cuenta a Dios en su casa, pero si no lo hacemos, no hay nada que hacer, porque después de que Dios entrega
a una persona, dice que la entrega a una mente que reprobada. ¿Qué es reprobar? Lo contrario a aprobado. Mente significa que los pensamientos reprobados, aquello que el hombre considera que es recto, pero que su fin es que es muerte. Ya no hay lugar al Espíritu Santo cuando una mente es reprobada, no, pero es que no, la terquedad los lleva y ellos juzgan y no, y es que es a mi manera, no, pero es que yo no creo que sea así. ¿Por qué yo tengo que ceder? Si fue esa persona, pero es que si fue mi hermano, pero es que si fue usted, la culpa es suya. Mire, aún el necio cuando calla es contado como sabio. La palabra áspera, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace que subir el furor. Hay instrucciones para todo. Desconocemos la situación familiar que cada uno está llevando, pero no desconozcamos el poder de Dios. ¿Listo? Aprobemos tener en cuenta a Dios. ¿Cómo? Pidiéndole que nos ayude, como la ovejita, pidiéndole que nos ayude. Mire, por algo Jesús dijo que no usáramos vanas repeticiones. Muchas veces no, es que no sabemos orar. Mire cuánta necesidad hay para orar. No se necesita ser alguien de muchos años para orar y decirle: Señor, yo necesito que hoy vengas a mi familia. Hermano, no dé un paso más, no lo den un paso más sin tener en cuenta a Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios en mi oración personal: Señor, ayúdame a tenerte en cuenta en todo. No sé qué más hacerle, pero yo le creo a esto. Señor, ayúdame a tenerte en cuenta en todo, Señor. En lo más mínimo, en mis pensamientos, en mis intenciones, en lo secular, en todo. Señor, ayúdame a tenerte en cuenta a ti en todas las cosas. Yo no quiero ser entregado a una mente reprobada. Yo no quiero tener la razón como ser humano. Yo quiero darle lugar a Él y que Él sea el que me dirige. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y hay un modo, no es a nuestra manera, dice: como yo os sé que amado, que también os améis unos a otros. Y da una señal. Nosotros que decimos amar a Dios, dice: en esto conocerán todos que sois que mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, no pase una noche más, no pase un día más con ese rencor, con ese dolor. Que la única persona que se está haciendo daño es usted. No pase un día más sin entregar esa situación difícil ante Dios. Sin caer de pronto de rodillas en la intimidad y de una vez por todas dejar atrás y decirle: Señor, yo te entrego lo que pasó. Yo no sé qué haya pasado. Unas situaciones pequeñas, otras imposibles de creer, de lo grande, de lo asombroso que pasó. Pero hermanos, no podemos hacer nada por cambiar ¿qué? El pasado. Pero sí podemos hoy determinar en nuestro corazón ser obedientes y decirle: Señor, yo te entrego esa situación. Jesús enseñó cómo, dijo: orando, perdonad. Cuando Jesús, clavado en la cruz del Calvario, ¿cierto? Por amor a nosotros, sin cometer ni un solo pecado, imagínese que Él tenía que perdonar a todas esas personas, a los que se burlaban de Él, cuando le cubrieron su cabeza, cuando le pegaron puñetazos, cuando lo escupieron, cuando le mecieron su barba, cuando hicieron surcos en su espalda, cuando lo
llevaron a sus juicios, cuando el gobernador, cuando todos se levantaron contra él, él mirando, dijo, él no abrió su qué, su boca, pero vaya y ciérrele la boca a algunos. Le cierran la boca y le salen qué. ¿Sí o no? Pero Jesús enmudeció. ¿Cómo le hacemos entonces, hermanos? No dé un paso más, no viva, hermanos, si nosotros iniciamos una semana, un mes de la familia, familias con propósito, que nosotros vivamos según ese propósito y le demos lugar a la palabra de Dios. Mire, hermanos, no se le va a caer nada. Por el contrario, usted va a ganar. Si usted quiere ganar valerosamente, no, es que no y es que no. Si usted quiere ganar, hermano, perdone. Jesús, ¿a quién ofendió? A nadie, ¿cierto? Pero el que perdonó. ¿Y quién ganó? ¿Ellos o Jesús? Jesús. Y una más grave todavía, si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos podrá ¿qué? Perdonar. Mire, hermanos, si hay división en la familia, estamos fuera del propósito. Así de sencillo. Si hay división, si hay disensión, estamos fuera del propósito. Si no está Dios en nuestra casa, estamos perdiendo nuestro trabajo porque está siendo en vano. Por eso le digo, no demos un paso más, familias. Sane esa relación. Dé el primer paso usted. Así la otra persona, pero usted se siente bien, le toque la frente a ver si tiene 38 grados. Así la otra persona, mire, así se burlen de usted. Pero decida de una vez por todas darle lugar a quién, a Dios, y apruebe tener en cuenta a Dios. Apruébelo y todo va a cambiar. Todo va a cambiar porque su vida y su familia van a estar alineadas al propósito de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 7. Allí habla acerca de el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio, el orgullo, los celos, las iras, las contiendas. Todo aquel que ama es que nacido de Dios y conoce a quién, a Dios. Si ve que los dones y los talentos y lo famoso que alguien puede hacer queda a un lado, vamos a mirar si usted ha nacido de Dios. Entonces dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Tremenda prueba, ¿cierto? ¿Quién puede contradecir eso? ¿Qué le vamos a quitar? No, pero es que, no, nada. Pero es que nada, me decía mi mamá. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mire cómo se mostró. Es que Dios pone el ejemplo. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo número 10, léalo por favor. En esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nosotros disfrutamos del amor de Dios, pero ¿sabe cuándo nos amó Dios? Cuando estábamos perdidos. Cuando no valíamos nada para Dios, valíamos todo. Dijo, yo me voy por ese, y mandó a su Hijo a morir por mí y a morir por usted. Ese es el amor. No esperó a que nosotros estuviésemos bien presentados moralmente. No, Él nos amó estando en pecado. Estando en pecado. Por eso, hermano, ame a la otra persona cuando está en una situación adversa, que sabemos tal vez que hizo mal las cosas,
Pero así como Cristo nos amó y así como Dios nos amó cuando nosotros éramos deudores, amemos también a esa persona. Mire, estoy seguro que hacemos bien las cosas nosotros y ahí hay un camino bien amplio para que el evangelio pueda llegar a esa persona. ¿Sí o no? Porque va a sentir el amor. ¿Dónde vamos? En el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, ¿qué pasa? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Listo, amados hermanos? Conclusión. El propósito de Dios es que la familia permanezca unida. El propósito de Dios es que haya un crecimiento en la familia, en todo nivel. El propósito de Dios es que en familia se hable acerca de que de su palabra, que la palabra sea la base, el eje central, la cobertura, las paredes que tiene esa casa, y que andemos en amor los unos con los otros. Amén. Incline su rostro, por favor, en esta mañana, en esta tarde. Hermanos, no sé la necesidad, tampoco conocemos la ofensa. Que nos han ofendido muchas veces y que nosotros también hemos que ofendido a otros. Pero yo le pido que le dé lugar en esta mañana a que el Espíritu Santo le muestre en cuál situación o cuáles situaciones especialmente debe actuar y tomar una decisión hoy. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que traigas consuelo, Señor, a las familias. En esta mañana, Señor, te pedimos que venga, Señor, de ti, Padre amado, y a través del Espíritu Santo guíes nuestro corazón, Señor, para darte lugar en nuestra casa, Padre. Señor, yo te doy lugar en mi casa y te pido, Señor, que intervengas en aquellas situaciones que inquietan nuestro corazón, Señor. Que intervenga, Señor, en aquella situación que trae dolor, que trae resentimiento, que trae muchas veces rencor, ira, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas sanar en esta mañana aquella familia, Señor, que está dividida, Padre. Señor, yo te doy lugar en mi casa. Yo te doy lugar, Señor, en mi hogar, en mi matrimonio. Yo te pido, Señor, que me ayudes a sobrellevar, Padre, el dolor que tal vez produjo esa ofensa, ese acto, Señor, contra mi vida, contra los míos, Señor. Hoy te pido, Señor, que cada persona pueda llevar, Señor, esa situación a la cruz del Calvario, Señor, y que hoy orando puedan perdonar. Señor, de una vez por todas, Padre, quita, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón ese dolor. Vamos, iglesia, díselo a Él. Dile, Señor, yo te entrego ese dolor, yo te entrego esa causa, Señor. Yo hoy prefiero darte el lugar, Señor, a la sanidad que proviene de ti, Señor, a la sanidad que trae tu amor, Señor, a la sanidad que trae tu palabra a mi vida. Llévate, Señor, esa ofensa, Padre. Tú te harás cargo, Señor. Yo decido perdonar en esta mañana, Señor. Yo decido, así como hizo tu Hijo Jesús, perdonar, Señor, y decir que ya no hay deuda y decir que ya no hay tristeza, Señor. Yo hoy recibo, Señor, a manos llenas tu amor, que lo llenará todo, Señor. Yo hoy decido, Señor, creerte a ti y darte lugar, Señor,
en mi casa, Padre, en mi familia, Señor. Ministra, Padre amado, en esta mañana, Señor, a las familias, Señor. Sana los corazones de esos esposos, de esas esposas, Señor, de esas madres, de esos hijos, Señor. Sana los corazones, Señor, y permite, Padre amado, que nuestra familia, Señor, se alinee con tu propósito, Dios de la gloria, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, Señor. Restaura la familia, Señor. Ayúdanos a entrar, Señor, y a permanecer en el propósito que tú nos has entregado, Dios de la gloria, Señor. Hoy te entrego, Señor, mi casa, Dios de la gloria, mi familia, Señor. La que convive conmigo cerca, Señor. Te entrego la familia de mi esposa, Señor. La familia de mis hijos, Dios de la gloria, Señor. Nuestra familia lejos, nuestra parentela, Señor. Y hoy te pido, Dios de la gloria, que yo pueda amarlos, Señor. Que yo pueda preferirnos, Señor, unos a otros, y que el amor fraternal esté en mi vida, Señor. Que se quiten mis argumentos, mis pensamientos, mi manera, Señor, y venga, Señor, a instaurarse, Señor, tu manera, Señor, así como Cristo nos ha amado, Dios de la gloria, Señor. Ministra, Dios de la gloria, el corazón, Señor, de la iglesia. Sana, Señor, las familias, el dolor que esa situación ha podido causar, y restaura, Señor, esa relación, y que podamos vivir en casa, Señor, compartiendo y hablando de tus cosas, Señor, que podamos ir a descansar en paz, que podamos ir y levantarnos y desplazarnos hablando, Señor, y dando el lugar a tu palabra, Señor. Señor, en tu presencia entrego mi familia, Señor. En tu presencia, Dios de la gloria, te pido, Señor, ven a mi familia, Señor. Ven a mi casa, Señor, llénala. Te la entrego, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.